¿Qué tal, chicos? Bueno, vamos a seguir viendo uniones químicas y ahora nos vamos a meter de lleno en los tres tipos de uniones que vamos a ver, que era la unión covalente, la covalente dativa y la unión iónica. Vamos a empezar por la covalente. La covalente era a partir de un no metal más otro no metal. Vamos a llegar nada más a la unión de dos no metales. Obviamente que hay uniones de más de 3 elementos, pero bueno, nosotros vamos a restringirnos a la unión de 2 elementos. Entonces, la unión covalente se representa, la representación que tiene es a través de globitos. De esta manera se representa la unión. ¿Por qué a través de globito? Ahora vamos a ver, vamos a unir pares de electrones, ¿no? Vamos a tener un electroncito acá, qué sé yo, representado por una cruz y otro electrón acá, que representa un par de electrones. ¿Y por qué? Porque en la unión covalente, recuerden que la palabra importante es compartir. O sea, comparten ese par de electrones. El electrón que es de un átomo, no deja de ser de ese átomo, pero a su vez es del otro átomo también. A eso me refiero con compartir, ¿sí? Después, ¿qué otro tipo de fórmula tenemos? Tenemos la fórmula semidesarrollada. Estas cosas son todos tecnicismos para ponernos de acuerdo, ¿no? de cómo se representan. Que se representa a través de un guión, después vamos a ver qué es. En realidad la fórmula desarrollada, ya les puedo ir diciendo qué es la representación de la unión, pero a través de solamente la unión en sí. De este compartir de electrones. No se representan los electrones, se representa solamente la relación que hay entre los elementos. Eso es la fórmula semidesarrollada. Y después tenemos la fórmula molecular, que es la fórmula o la fórmula química, que es la fórmula que representa la cantidad de átomos que tenemos de cada elemento, ¿sí? Como por ejemplo, una fórmula molecular podría ser H2O, por ejemplo, ¿no? H2O podría ser una fórmula molecular, que es de las más simples, ¿no? O dióxido de carbono también. Bueno, y vamos a empezar con un ejemplo, que creo que con un ejemplo es como más se entiende todo esto. Así que bueno, ejemplo de unión covalente. Vamos a hacer esta, vamos a unir carbono y oxígeno. Esos son los dos elementos que vamos a unir. Para eso, como les había dicho, era muy importante tener en cuenta cuál es el último electrón, o sea, el último electrón del último nivel, ¿no? Entonces, acuérdense de la distribución de electrones por niveles, que era este numerito, el tercer numerito que aparecía acá. Entonces, voy al carbono, busco. Fíjense en que el último numerito en la tabla periódica es el 4. Entonces, bueno, anoto acá para no olvidarme que el carbono tiene 4 electrones en su último nivel. Es decir, que esos electrones son los que sirven para unirse con otro elemento, ¿sí? Y voy al oxígeno y me fijo también que, a ver, la cantidad de electrones que tiene... Esperen que está media sucia la cámara, me parece. A ver, ahí va mejor. No, no va mejor nada. Bueno, ustedes lo tienen en la tabla periódica. En el oxígeno, el último es el 6. Es el tercer numerito. Es el número 6, que no se ve bien ahí. No sé por qué se ve como un 4, pero es 6. Viene 2 y 6. Entonces el oxígeno
le pongo 6 electrones que son los que sirven para combinarse con cualquier otro elemento. Así que bueno, ahora lo que tengo que establecer es la unión. ¿Y a cuántos electrones va a llegar cada uno de estos no metales? Recuerden la regla del octeto, van a llegar a 8 electrones los dos, tienen que llegar a 8. Ese es el comportamiento que tienen los no metales. Entonces empezamos. Pongo primero un carbono y un oxígeno por acá. ¿Cuántos electrones le voy a dibujar a este? Y 4. Los voy a representar, por ejemplo, con crucecitas. Tiene 4 electrones. Al oxígeno, ¿cuánto les voy a poner? Y le voy a poner 6, que los voy a representar con puntitos. Los represento con diferentes elementos. Algo muy común es que los representan, el error que cometen es representarlo con el mismo, por ejemplo, hacen todo punto acá. Punto, punto, punto. No, esto está mal. ¿Por qué? Porque si no parecería como que son los electrones del mismo elemento. No, hay que distinguir los electrones de uno y del otro. Entonces, esto con crucecita, el carbono con crucecitas, al oxígeno con puntitos. Y ahora empiezo a unir. Van a compartir pares de electrones. Entonces empiezo, globito. Ay, Dios, que no anda. Ay. Globito. Entonces, ¿ahí cuántos tiene el carbono? Tiene 5 más 1 del oxígeno, porque lo está compartiendo, el oxígeno tiene, el carbono queda con 5, ¿sí? El oxígeno, ¿con cuántos quedó? Y tenía 6, pero como está compartiendo este carbono con el oxígeno, va a quedar con 7. Quiere decir que al oxígeno le falta uno solo para llegar a 8 y a este le faltan 3 más. Así que voy a establecer otra unión más. Hay otro globito más. Entonces, ¿el oxígeno con cuánto quedó? El oxígeno quedó tenía 6, 7, 8. ¿Sí? Ya llegó el oxígeno a cumplir la regla del octeto. Se formó una unión acá. Este quedó estable. Ahora, el que no está estable es este, porque este tiene 4, 5, 6. Quiere decir que le faltan 2 más para llegar a 8. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, lo que hago es agregar otro oxígeno más para que el carbono pueda llegar a 8 electrones. Y como el oxígeno necesita 2 electrones más, es simple, ¿no? Si a este le faltan 2 y este necesita 2 más, voy a hacer 2 uniones más. ¿Por qué? Porque de esta manera, fíjense en que el carbono tenía 4, 5, 6, 7, 8. Y este oxígeno que tenía 6, 7, 8 con estos 2 del carbono. ¿Se entiende lo que es compartir? Están compartiendo pares de electrones. Y bueno, de esta manera se da la unión en un no metal con un no metal. ¿Sí? Entonces ahí tenemos representada la unión. Ahora lo que voy a escribir, esta es la unión. Lo que voy a escribir va a ser la fórmula semidesarrollada, que le pongo F de SD o semidesarrollada, como quieran, se entiende. Que es la semidesarrollada. ¿Cómo se hace la semidesarrollada? Dijimos que se representa a través de un guión. ¿Qué cosa se representa a través de un guión? Estas uniones. Dijimos que en la semidesarrollada se representa la relación que hay entre los átomos. Entonces, voy a transformar estos globitos simplemente en guioncitos. Entonces, voy a poner exactamente la molécula como me quedó, pero en lugar de esos, no pongo los electrones, por eso les decía que en la fórmula desarrollada no se representan los electrones, y estos globitos los transformo en, ¡ay, Dios, que no anda!, guioncitos. Guioncitos, se me seca, la dejo destapada y se seca. Bueno, me quedan en guioncitos, ¿se entiende? Esa es la semidesarrollada, o sea, es como lo que veo acá es la relación que hay entre los átomos, ¿sí? Entre los pares de átomos, pero sin los electrones. Pero yo ya sé que este se está relacionando con este y acá hay otra relación más. O sea que este tiene 4 de base, 5, 6, 7, 8 para llegar a 8. Y este se ve que tenía 6 y 7, 8 con los que llega
con el carbono. O sea, viendo las uniones puedo saber cuántos electrones tenía y cada uno, ¿no? Inicialmente. Bueno, y ahora la fórmula molecular, Fm. La fórmula molecular, ¿qué tengo que hacer? Poner los elementos que tengo, pongo el carbono y pongo el oxígeno, y acá abajo, como subíndice, le voy a anotar la cantidad de átomos que me quedó de cada uno. Y ojo acá, porque es cantidad de átomos y no cantidad de electrones, ¿eh? No me vayan a poner este número, esta es la cantidad de electrones del último nivel que no tiene nada que ver con la cantidad de átomos que me quedó, que tuve que poner de cada átomo. Una cosa es cantidad de átomos y otra cosa es cantidad de electrones. ¿Estamos? Entonces la fórmula molecular lo que me indica es la cantidad de átomos. Así que tengo un carbono, los uno en química no se ponen, igual que en matemática. Así que no le voy a escribir esto, ¿sí? Porque no se estila. Se pone así nomás. Y después el oxígeno, ¿cuántos me quedaron? 2. Entonces pongo un 2. Y ahí está la molécula de dióxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es una unión covalente y así es como se van agregando los átomos, como dice acá, a medida que el que va llegando ya llegó, pero después le faltaba llegar a este, entonces tengo que anotar, agregar otro átomo más del otro, ¿no? No voy a poner otro carbono acá, que también se suelen mandar esa, pero están aprendiendo, obvio, no importa, ¿no? Pero tengo que poner el opuesto, o sea, el otro elemento, ¿sí? Bueno,